Hermanos, buenos días, ¿cómo está? Bueno, gracias a Dios por este tiempo. Yo voy a compartir, me tocó compartir esta segunda enseñanza. Yo le he titulado Súplica de Dirección. Y quiero hacer un poco de referencia al versículo que Dios nos dio para esta reunión. Repito el tema, súplica de dirección. Nada más de referencia, vamos al Salmo 143, verso número 10. Y dice lo siguiente, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres, dice, mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hay algo importante aquí que tenemos que ver. ¿En qué tiempo el escritor o por qué el escritor está siendo inspirado por Dios, está escribiendo esto? Este Salmo 143 tiene dos partes importantes. Uno es un salmo de liberación en contra de la opresión de los enemigos, y otra es la dirección de Dios. Se conoce como un salmo de arrepentimiento y de pruebas. Y es cuando viene la súplica de dirección a Dios. Quiero decirte, hermano, que aunque en esta parte que el salmista está pidiendo al Señor que le escuche la oración y sus ruegos y que responda a su clamor, esto se halla en un momento de mucha conmoción que está viviendo por la persecución. Y quiero llevarte a esta reflexión. Hoy, hermano, nos estamos enfrentando a una situación como iglesia, a una situación muy difícil. Y la iglesia en este tiempo no está siendo sensible a lo que está pasando, porque la iglesia en este tiempo no se está preparando para los tiempos que vienen por delante. Hoy estamos nosotros como iglesia viendo cosas que han ido cambiando en la maldad y en la perversión. Y estamos nosotros conscientes. Hay lugares en la República Mexicana donde prácticamente son un desierto de personas. A donde tú vas a un lugar y los edificios, los departamentos están vacíos, la gente se fue por la extrema violencia que se vive. Hoy tú caminas en una plaza y ves una perversión, ya vas a un súper y tus ojos lo ven y todavía hay esa parte. ¿Cómo sucede esto? Y Dios nos está avisando los tiempos que vienen, porque nos está dejando ver como iglesia. Pero hay una parte en que la iglesia no está siendo sensible a ese llamado de Dios, preparándose, alimentándose, fortaleciéndose en el ámbito espiritual para poder resistir lo que viene. Y es algo muy triste lo que estoy hablando, hermano, y te lo digo con toda verdad, porque los estudios bíblicos, que es el alimento espiritual para la iglesia, son totalmente en este tiempo abandonados por los creyentes. No tienen tiempo. Pero ¿qué tal los conciertos donde le damos vuelta al todo, ahí nos desenfrenamos? Conciertos donde se le etiqueta algo de cristiano, están abarrotados. Estudios bíblicos, tiempos de oración, unos cuantos. Y es un mal que hoy está. Y Dios está hablando a la iglesia, Dios está poniendo tiempo. Yo he hablado con muchos pastores que están preocupados por enseñar, por discipular a la congregación, y es que Dios nos lo está poniendo porque nos ha llamado a ser ese instrumento de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Y no hay respuesta de la iglesia a este tiempo. Hay un abandono, hay un conformismo. Y una de las peores enfermedades que existe al hombre en lo natural es el cáncer. Porque cuando te lo detectan, muchas veces ya es
que te dicen, usted tiene 3 días, un mes, 2 semanas de vida. Y hay otras enfermedades así. Son enfermedades silenciosas que destruyen el cuerpo porque el pecado, por muchas maneras, viene de muchas maneras. Hoy exactamente lo que estamos viviendo, hermano. Hay indiferencia y se está metiendo, más esa maldad, esa falta la moral que se está viviendo en el mundo, hoy se está metiendo silenciosamente a las congregaciones. Y la iglesia se siente a gusto, porque la iglesia sigue pensando que el cristianismo es un cristianismo cada 8. O sea, ¿qué es el cristianismo cada 8? Cada 8 días vengo y me congrego. Y ya hice lo suficiente, ya fui, ya cumplí. Además, hasta puse un poquito más de mi diezmo, Señor. Y ya cumplí, es más, Señor, y ya llegué temprano. Y no me dormí, Señor, el domingo. Y es ahí donde estamos. Es en este contexto que este salmo se da. Hay una persecución al salmista. Y él está clamando a Dios. Él está rogando a Dios. Hay una adversidad extraordinaria. Hay una dificultad muy fuerte que él está viviendo. Y él está clamando a Dios y le está diciendo: Señor, guíame. No apartes tu rostro de mí, Señor. No te alejes de mí, pero guíame. ¿Qué debo de hacer? Y hoy tristemente la iglesia no está rogando a Dios que la guíe ante lo que estamos viviendo. Los que tienen hijos pequeños hoy se van a enfrentar a una situación muy difícil, hermano, porque no tarda en haber en las escuelas de los niños que tengan padres del mismo sexo. No tarda. Y ahora hoy a los niños los hacen parte de la inmoralidad de los adultos. Cuando son unos niños, al niño no le van a dar opción de escoger, nada más lo van a adoptar y punto. ¿Estás entendiendo la gravedad en la que estamos? Entonces, el salmista está con una urgencia clamando a Dios, pero con una cuestión muy importante. Él está clamando a Dios porque él reconoce su debilidad y reconoce la grandeza de Dios. Sabes que cuando nosotros despreciamos lo que Dios nos quiere dar es porque no estamos reconociendo nuestra debilidad como hombres y pensamos nosotros que nos podemos sostener ante las pruebas con nuestro cristianismo mediocre que nos gusta vivir como hijos de Dios. Es algo bien fuerte esto, hermano. Hoy la iglesia está en un cristianismo mediocre. Lo que ve, lo que siente. Como decía hace rato el pastor y lo hemos mencionado, hoy mucha gente se cambia de congregación únicamente porque no está de acuerdo con las medidas disciplinarias y el trato de Dios que tiene a su propia vida. Y como hoy hay congregaciones como Oxxos, por todos lados hay. En Pachuca, en la misma calle, hay 5 congregaciones. Entonces hoy ves una persona aquí y luego anda de brinco y brinco y a ver cuál es la buena. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Y el salmista le pide a Dios: Señor, no escondas tu rostro, porque tú eres Dios, le dice. El salmista quiere oír las misericordias de Dios, quiere saber el camino por donde él se debe de conducir. Hermano, yo ruego que nosotros como iglesia no lleguemos a un trato tan severo de Dios que verdaderamente nos tengamos que postrar a buscar su dirección. Yo pienso que es mejor desde ahorita buscar la dirección de Dios para no caer en esas situaciones. Porque al final, quiero que entendamos esto. La voluntad de Dios para la iglesia, hay muchas cosas en general, pero la voluntad de Dios a nuestra vida la debemos de buscar nosotros en comunión con Dios. Pero te voy a decir algo: Dios va a cumplir su voluntad en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te guste o no te guste?
Y como dice la Biblia, flojito y cooperando, ¿no? Porque es una realidad. Entonces tenemos que buscar la dirección de Dios. Y hay cosas inclusive teológicas muy fuertes que el escritor aquí menciona en esta porción de este salmo. Dice que el nombre divino del Señor le dará vida, y por su justicia lo sacará de la angustia, y por su misericordia disipará sus enemigos y destruirá sus adversarios. Es lo que él está pidiendo, y habla de un conocimiento de Dios. Ahora, aquí el salmista está anclado en lo que él conoce de Dios. Él sabe que es su Dios y se ancla como hijo de Dios. Dice: yo aquí, Señor, me anclo, tú eres mi Dios, y ahora tú, Señor, enséñame qué voy a hacer. Pero cuando nosotros no estamos firmes en las cosas de Dios, ¿cómo puedo entender lo que Dios quiere que haga yo? ¿Cómo puedo entender cómo me debo de conducir? Y ese es el problema a donde estamos hoy metidos, hermano, como congregación, como iglesia. Todos los lugares donde yo practico con los pastores, que he tenido oportunidad de varios estados, me dicen lo mismo: no, pastores, que la iglesia no viene a los estudios. Las reuniones de matrimonios, 2, 3, 4, 5 matrimonios, no más. Y es el común denominador de las congregaciones. Y hoy quiere el Señor que conozcamos su voluntad, que seamos guiados por Él, y que supliquemos esa dirección de parte de Dios. Ahora te quiero decir algo: Dios ya dio su revelación al hombre. Él en su palabra ya nos proveó de toda decisión que debemos de tomar. ¿Sabías eso? Él en su palabra es claro. Tú tienes problemas matrimoniales, vas a la Biblia. Tienes problemas económicos, vas a la Biblia. Tienes problemas con tus hijos, vas a la Biblia. Es la fuente de vida para ti y para mí. Dice, acompáñenme al Salmo 119, verso número 105. Salmo 119, verso 105. Dice: lámpara es a mis pies, ¿qué dice? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. El salmista aquí está reconociendo que sin las verdades de Dios en nuestra vida vamos a tropezar. Te voy a repetir: sin las verdades de Dios en nuestra vida vamos a tropezar. En el verso 130 de este mismo salmo, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los que, hermano, a los simples. La palabra de Dios nos alumbra y nos hace entender a ti y a mí, a los simples. En el verso 135 de este mismo salmo: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame, dice, tus ¿qué? Estatutos. Enséñame. Ahora, si le está diciendo, escúchame bien lo que te voy a decir, si le está diciendo el salmista: enséñame, quiere decir que tenemos la capacidad de aprender, ¿sí o no? Entonces la iglesia debe de saber la voluntad de Dios, y tenemos la capacidad de entender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Hay cosas muy específicas donde Dios quiere hablarnos y tratarnos a cada uno. Mira, mis necesidades espirituales como hijo no son las mismas que cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros tenemos necesidades espirituales con Dios, pero te voy a decir algo, hermano: a cada uno de nosotros y a todos los hombres, Dios es suficiente, porque hay una respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Y hay cosas que no nos gustan, Hay cosas que Dios nos habla y nos dice claramente y no nos gustan. Entonces, en este clamor, hermano,
o en esta súplica de la dirección de Dios hacia nuestra vida, Dios nos ha dado medios espirituales para ser guiados por Él. Y uno de estos medios, o el principal de esto, es la palabra de Dios. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está hablando de carácter personal, no dice a nuestro camino. Porque aunque vamos caminando todos en el mismo camino, en el camino de la salvación, el que es angosto, estamos caminando, hay unos que corren, otros que caminan y otros que se tropiezan, aún como hijos de Dios. Y aquí está hablando de carácter personal. Y ahora voy a tratar esto un poquito en el aspecto a los varones. Dios dice en su palabra que el varón es cabeza del hogar, y la cabeza está para guiar, para dirigir. Y si tú, varón, no encuentras la voluntad de Dios para tu vida, ya me imagino cómo está tu familia. Perdida totalmente. Totalmente perdidos. Y desafortunadamente, cuando hay hijos que no tienen dirección de los padres, empiezan a buscar respuestas del mundo. Y es ahí a donde vienen serios problemas a la familia. Entonces hoy quiero hablar un poquito acerca de esta súplica de la dirección, primeramente guiados por la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso número 17. Evangelio de Juan 17, verso número 17. Dice aquí: está orando el Señor por sus discípulos. Orando el Señor por los discípulos, está orando al Padre y le dice: santifícalos en tu verdad. Y deja bien claro qué es la verdad. Tu palabra es, que dice, verdad. Entonces aquí en este versículo, hermano, el Señor pasa a plantear una segunda petición a favor de sus discípulos. Lo primero que pidió fue que fueran guardados. Lo segundo es que sean santificados. Y lo hace claramente en qué deben de ser santificados, cómo deben de alcanzar ese nivel de santidad y pureza a través de su palabra. ¿Sí? Santifícalos, dice, en la verdad. Y la verdad, que su palabra debe de resplandecer en nuestra vida con poder, con eficacia. ¿En dónde, hermano? En nuestros corazones y en nuestra conciencia. Es el poder de la palabra de Dios. Y lo deja muy claro, no deja el Señor absolutamente ninguna duda en dónde viene la santificación, porque dice: santifícalos en tu verdad, y lo pone muy claro. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra, Señor. Ahora, el significado principal de la palabra santificar es de apartar o separar. Y esto puede aplicar para muchas cosas, inclusive para cosas naturales. Pero aquí lo que importa es que el Señor está separando a sus discípulos a una vida de santidad, y una vida de santidad que viene en el carácter que Él ha formado en nosotros a través de nacer de nuevo. Habla de esa separación. Pues aquí podemos decir que el Señor, en resumen, le está diciendo: sepáralos más y más del pecado y de los pecadores, haciéndolos más puros. Quiere el Señor que haya un crecimiento espiritual, porque el Señor quiere que seamos semejantes a Él. Habla de ese crecimiento. Y en esa santificación, que es lo que está tratando aquí, porque dice: sepáralos más y más del pecado. En este verso encontramos 4 cosas muy importantes. La primera es la importancia de la santificación y la piedad práctica. Repito, la importancia de la santificación y la piedad práctica. ¿Qué quiere decir esto?
que esta santificación se debe de ver reflejada en la vida y en el carácter de los que se dicen cristianos. Repito, tiene que verse reflejada en la vida y en el carácter de los cristianos. Tenemos que aprender a vivir esa santificación todos los días. Número 2 que vemos aquí. Aquí estamos viendo la diferencia entre la justificación y la santificación. La justificación es un acto soberano de Dios, uno solo, absoluto, que se da en el momento del nacer de nuevo. Y es un acto que viene imputado por Cristo hacia nosotros. Los que estamos en Cristo, ahora estamos justificados en Él. Pero la santificación es un acto progresivo en la vida del creyente. No viene por imputación, o sea, no es que Dios te haya santificado así inmediatamente, sino es un acto que viene progresivo en la vida del creyente. Ya que es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro interior, o sea, en nuestros corazones. Y te quiero decir algo, esta santificación en esta vida jamás va a ser plena. Y te digo por qué jamás va a ser plena la santificación en nuestra vida, porque tenemos carne, hermano. Y mientras habitemos en este cuerpo, seguiremos pecando. Pero eso no quiere decir que no entremos en el proceso de la santificación. Y aquí vemos que el Señor no está orando para que sean justificados, ya fueron justificados. Está orando para que sean santificados. Y si el Señor está orando, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, que dice, la verdad. Entonces, ¿qué nos va a santificar, hermano? Y si nosotros no somos santificados, si no estamos creciendo en esa santificación, no podemos encontrar la voluntad de Dios, porque el pecado nos nubla las verdades de Dios. Y entre más estemos en el pecado, menos vamos a poder oír libremente la palabra de Dios, menos vamos a poder ver el propósito de Dios para nuestra vida, hermano. Por eso es importante lo que inicié al principio, es importante que hagas conciencia de lo que Dios está preparando en este tiempo a través del estudio, a través del escudriñar la Escritura, que nos está fortaleciendo como hijos de Dios. Porque cuando venga y arrecie todo lo que estamos viviendo, vamos a poder mantenernos en esa vida espiritual recta. Vienen muchas cosas muy fuertes, hermano, y tenemos que mantenernos en esa verdad de Dios. Y lo único que nos va a mantener es que estemos firmes en la palabra de Dios. Y hoy la iglesia eso lo ha desechado, hermano. Quiero que reflexiones sobre esto. Yo he conocido cristianos de 30 años, de 25 años, que ni siquiera en esos 25 años han estudiado, han tenido un estudio teológico correcto. Ni siquiera congregándose en una misma congregación. Yo he conocido gente que tiene 14, 15 congregaciones en su haber cristiano. Y es la realidad que hoy se vive. Y quiero que lo vayas meditando, hermano. Ahora, si el Señor está orando, santifícalos, quiere decir entonces que la santificación puede aumentar. Y ese sería el tercer punto que nos está mostrando aquí. La santificación puede aumentar. Y esa santificación viene por esa comunión, por ese estudio de la palabra de Dios. Y hoy como iglesia, para poder ser guiados por Dios, tenemos que vivir esa santidad, hermano. Tenemos que entender que estamos en ese proceso de crecimiento, de madurez, pero que viene por la palabra de Dios. Porque muchos dicen, es que yo no estudio la palabra, pero oro mucho. Pues yo te aseguro que si no estás estudiando la palabra y oras mucho, la mayor parte de tu oración ha de ser vana.
Porque no tienes el fundamento en tu corazón y en tu conciencia y en tu mente para poder orar correctamente. Porque debemos de buscar la voluntad de Dios en nuestras oraciones. Yo no conozco cuál es la voluntad de Dios, pero ¿qué tal me la paso oyendo alabanzas todo el día? Yo no estoy diciendo que esté mal. La vida del creyente debe ser una vida balanceada entre el estudio, entre la oración, entre la adoración. No todo el día es pura alabanza y alabanza y alabanza. Yo he conocido personas que dicen: yo todo el día escucho el radio de Casa de Oración. Y yo les pregunto: ¿y por qué no se nota? Parece que escuchas la qué buena, hermano, porque se te ve. Si escuchas el radio, digo, pues yo sé que el radio de Casa de Oración pues está protegido, buscando transmitir lo sano de la palabra de Dios. Y lo hemos hablado, lo sano en lo que Dios nos ha permitido, ¿no? Porque no podemos decir que es el 100%, estaríamos diciendo una herejía. Mientras haya hombres predicando, jamás va a predicar el 100% la palabra de Dios, porque hay pecado aún en nosotros. Pero buscamos. Y es un balance que debe de haber en la vida del creyente. Quiero que me entiendas: la santidad es impartida y se crece en ella, pero jamás es imputada. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás tú vas a poder ser santo porque Dios te ponga el dedo y ya eres santo. Eres justificado. Y ese es un acto soberano de Dios. Y hoy hay mucha confusión en esto. Por eso damos doctrinas básicas, para que sepas qué es la justificación, qué es la santificación, qué es la regeneración. O sea, el mover del Espíritu Santo, todo eso también damos como doctrinas básicas. Y número 4, la palabra es el gran instrumento mediante el cual el Espíritu Santo hace la obra en el interior del hombre. La palabra es el gran instrumento mediante el cual el Espíritu Santo hace la obra en el corazón del hombre, en la parte interior. El Espíritu Santo es el que trae a nuestra mente, a nuestra voluntad y a nuestra conciencia, a nuestros sentimientos, a nuestro carácter, la palabra de Dios. Nos la deja ver, nos la hace ver, nos la hace sentir, nos la hace entender. Porque la verdadera santificación, hermano, empieza en el interior. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Nos santifica internamente. Y hoy la iglesia se quiere santificar externamente. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo oras? ¿En dónde oras? ¿Qué tomas de la escritura? Nada de eso sirve, porque eso se llama religión. Lo que hoy tenemos que aprender a hacer es que la palabra, al estarla leyendo, al tener comunión con Dios, que es su espíritu, esa palabra es viva y es eficaz para nuestra vida, hermano. Y nos va a limpiar, nos va a guiar. Entonces, hermano, yo no puedo conocer la voluntad de Dios si primeramente no estoy siendo santificado por la palabra de Dios. Y hoy parece que andamos al revés. Te voy a decir por qué parece que andamos al revés. Porque para muchos hoy el Señor es como la póliza de seguro de su coche. Nomás la sacan cuando tienen necesidad. Así para muchos es el Señor hoy. Para muchos la oración que le hacen al Señor es como cuando jugábamos de niños: 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Llegamos a ya, Señor, gracias, ahí me voy. No tenemos paciencia, no sabemos esperar en los tiempos de Dios, no sabemos buscar la voluntad. Queremos, como estamos en la era Maruchan, sí saben cuál es la era Maruchan, ¿no? Hoy 3 minutos y te comes una rica sopa que tu estómago la deshace en 6 meses. Y no tiene, una marucha, órale niño, una marucha, pum, vale, métale. Así estamos como creyentes. No importa cómo sea, a mí que me den un estudio, que en 3 meses me hagan pastor. Es lo que hoy se busca. Si vieras todas las llamadas que entran al teléfono del instituto, nada más por decirles, escúchame bien, que no se dan informes por teléfono, sino que tienen que venir a la congregación a pedir informes. Ya está la congregación.
Y una vez dijo una señora, ay, dice, pero las cuadras del metro de la congregación están bien grandes. Le dije a mi esposa, pues dile que va a estar alguien allá afuera del metro volanteando. ¿Se entiendes eso? Pensamos que el instituto es para hacernos, pues nada más inútiles si es que cumplimos. Entonces, la palabra de Dios es la que va a traer a nuestro corazón la seguridad. Nos va a afirmar, nos va a santificar y vamos a empezar a conocer la voluntad de Dios. Pero hay algo que se nos olvida acerca de la palabra de Dios. Si es estudiarla, es sentarme un tiempo, oración, tener comunión. Hoy hay muchas herramientas, hermanos. Hoy hay muchas herramientas que Dios ha proveído a muchos hombres que ha levantado para que tengan esa sabiduría de parte de Dios. Porque hoy nada más unos consultan al comentarista de moda. Y hay más que el comentarista de moda, ¿eh? Si tú te metes a buscar, hay más que el comentarista de moda. Y tenemos que, si es una realidad, te tienes que sentar, tienes que escudriñar, tienes que tener esa vida de santidad y rogarle a Dios que te alumbre. Pero falta la otra parte, la parte de vivir eso que Dios nos muestra. La parte de vivir en nuestra propia vida y experimentarlo cada uno de nosotros, lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Y es ahí, hermano, donde nos quedamos bien cortos como iglesia. Porque parecemos que nomás queremos recibir. Te pongo un ejemplo. Ahorita estamos dando un curso de evangelización. Y andan bien inquietos por ahí. ¿Y cuándo vamos a ir a predicar? ¿Y cuándo vamos? No, tranquilo, bájale. El curso de evangelización es para que empieces a evangelizar a los que tienes cerca. Y nadie dijo amén. Lo que incluye tu suegra, tu suegro, tu primo, todos esos que te dicen aleluya, monje loco, a esos hay que evangelizarles. Pero la gente ya anda viendo, no, ¿cuándo vamos a ir a un jardín, a un parque con un poderoso mensaje? No, bájale. Lo único que te estamos dando son herramientas para que a los que tienes a un lado les empieces a hablar, a testificar y a enseñar a través de tu vida que al Dios que dices que amas, al Dios que dices que sirves, se refleja en tu manera de hablar, pensar y conducirte. Y aunque no digan nada. Porque hoy todas esas cuestiones de emociones le gusta a la gente. ¿A dónde vamos? Y yo voy, y el metro, yo voy al metro. Y en tu casa, ni a foco de LED llegas. Entonces, para llegar a esta obra de santificación y poder encontrar la voluntad de Dios, tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. Todos los días, en todos los ámbitos. Dios está implícito en toda nuestra vida. ¿Sabían eso? Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, verso número 12, por favor. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores, dice el apóstol Pablo, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Verso número 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos que son? Todos los que son, ¿qué dice? Guiados. El contexto de esta parte de Romanos viene hablando acerca de las bendiciones de Dios hacia nosotros. Viene hablando de esas bendiciones, y aquí Pablo empieza a hacer una exhortación a la iglesia, a los hijos de Dios. Es como si dijera,
Hermanos, por todo lo que Dios nos da, no le debemos nada a la carne, no le debemos nada a nuestra condición pecaminosa. Vivamos en el Espíritu. Ahora, hablar de bendiciones, pues ya lo hemos hablado, lo hemos mencionado. No está hablando ni casas, ni coches, ni dinero. Está hablando de cosas espirituales. Por eso dice, así que, hermanos, o sea, le está hablando a la iglesia. No a la carne, dice, para que no vivamos conforme a la para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. O sea, quiere decir, si vives con los preceptos de la carne, no hay absolutamente nada. Ahora, aquí está hablando también de una dependencia del Hijo de Dios para ser conducido en toda su vida, en todo su caminar como hijos de Dios. Está hablando de esa dependencia que viene de parte de Dios, pero aquí la pregunta es, en mi dependencia con Dios, ¿hasta dónde está lo que Dios produce en mí? ¿Y hasta dónde entra mi voluntad como hijo de Dios? Y es ahí donde tenemos un verdadero conflicto. ¿Hasta dónde está la voluntad de Dios? Te quiero hacer una pregunta. ¿Es la voluntad de Dios que le conozcamos? Entonces, ¿por qué muchos esperan que vaya el ángel Gabriel por ustedes a su casa y los traiga aquí al estudio? A ver, te vuelvo a repetir. ¿Es la voluntad de Dios que le conozcamos? Entonces, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no son diligentes a las cosas que Dios pone? ¿Sabes por qué? Porque muchos están tan afanados en tu trabajo que están nutriendo más la carne que las cosas espirituales. Porque Dios tiene la capacidad inclusive de ordenar tu vida a tal grado que hace que en tu trabajo un montón de impíos trabajen para ti como hijo de Dios. Y Dios tiene la capacidad de ordenar los tiempos de nuestra vida. Porque es la voluntad de Dios que le conozcamos. Y Él ha determinado cómo le conozcamos. No fue invento absolutamente de nadie, ni de Pablo, ni de nadie, que la iglesia se reuniera para estudiar la palabra. Fue la voluntad de Dios que la iglesia se reúna para estudiar el consejo que Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Entonces, si es la voluntad de Dios eso, Él nos pone tropiezo. Quiero que me conozcas, pero no te voy a mandar. Es como cuando te regalan algo, ¿no? Te dicen, te regalo este reloj, pero no lo uses. Ni lo veas ni lo toques. Y quiero que lo vayas reflexionando, hermano. Porque nosotros no podemos alimentar las cosas de la carne. Porque dice, porque si vivimos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios cuando estamos nosotros siendo obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Sabes cuándo vamos a hacer la voluntad de Dios? Cuando hay obediencia de nuestra vida a su palabra. Mira, vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso número 12. Filipenses 2:12. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿qué dice ahí, hermano? No con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor. ¿Y con qué? Temor. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por la buena, ¿qué? Voluntad. Cuando nosotros entramos a hacer la voluntad de Dios, viene porque estamos en el ámbito de la obediencia a su palabra. Porque cuando estás sentado en el sofá cambiándole la televisión y estás esperando que Dios ponga el hacer como el querer en ti, nunca va a llegar. El hacer y el querer va a llegar a nuestra vida, que es producida por el Espíritu Santo. Es cuando estamos en el ámbito de la obediencia de la palabra. Y para estar en el ámbito de la obediencia es donde implica mi voluntad a las cosas de Dios.
Primero obedezco, primero creo, obedezco y Dios va a producir en mí el querer como el hacer. Te va a surgir ese amor por las cosas de Dios. Te va a surgir esa pasión por estar en los misterios, en las verdades de Dios. No vas a venir al instituto arrastrando la cobija. Ya es viernes, ¿cuándo acaba? Y al final ni van a dar nada. Ni siquiera un diploma de inútil me van a dar. No sirve esto. Pero yo te aseguro, fíjate lo que te estoy diciendo. Yo te aseguro que si les dijéramos, si tú terminas el instituto, te la damos de pastor, estuviera este lugar abarrotado. Pero no, pues como no, ni nomás de inútil. Y eso sí, acabamos. Ay, la carne luego, se achicharra. Reflexiona bien este versículo que acabamos de leer en Filipenses 2:12. Viene hablando acerca de la obediencia. Viene hablando acerca de conocer, ¿puedo yo hacer la voluntad de Dios? Con ese temor y con ese temblor a mi vida de no equivocarme cuando estoy en el ámbito de la obediencia, y Dios va a producir en mí el querer como Él hacer. Y no está al revés, no es hacer y luego querer. El querer como Él hacer. Y muchos están haciendo y luego quieren. Vamos, bueno, si dicen que si voy todo está bien, pues voy. No es así. Hay una decisión que debemos de tomar en cuanto a la obediencia de Dios, en cuanto a ser santificados, hermanos, para poder ser guiados por el Espíritu de Dios. No es tan sencillo que Dios nos guíe si estamos en pecado, hermano. Quiero que no tengo cómo traducirte esto de más palabras, pero es algo bien grave en las congregaciones. ¿Has oído esa expresión? Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dio palabra para ti. ¿Y cuándo te habla a ti? Eso es lo usual ahora. Traigo una revelación de Dios para ti. No. Yo no estoy diciendo que Dios no lo haga. Lo que me estoy refiriendo es al abuso que existe el día de hoy de todos esos términos. Gente que dice que Dios le habla y dice: feliz Navidad, dice el Señor. ¡Jo, jo, jo, jo! Y como dijo el tabernáculo de Abraham, perdón, se equivocó el Señor, Moisés. Eso es lo que se vive. Es una realidad lo que te estoy hablando. Pero ¿sabes qué? Porque no estamos en obediencia, no viene el querer como el hacer, no hay santificación y no podemos conocer la voluntad de Dios, hermano, y no podemos suplicar esa dirección. Hoy deberíamos de estar de rodillas como iglesia diciendo: Señor, guíanos, no queremos equivocarnos. Las cosas no están sencillas, hermano. No están sencillas, hermano. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero hay una voluntad que tenemos que decidir y tenemos que entenderlo. Mira, vamos al libro de Josué, capítulo 24, verso número 15. Josué 24, 15. No nos da tiempo de leer más de esta parte, pero dice esta porción: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quienes sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Es una decisión, hermano, que Dios produce en nosotros cuando estamos en obediencia de su palabra. Y la obediencia trae santificación a nuestra vida, y podemos nosotros conocer la voluntad de Dios. Ahora regreso al verso número 14 de Romanos, donde estábamos. Déjenlo leo. Romanos 8:14. Dice esta porción de Romanos 8:14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de ¿qué?
de Dios. Y aquí vemos varios aspectos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Está hablando primeramente que todos los hijos de Dios van a ser guiados por el Espíritu de Dios. No unos cuantos. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y podemos decir que todo el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. O sea, todos. O sea, no hay ningún creyente que haya nacido de nuevo que no sea guiado por el poder del Espíritu Santo en su vida. Ninguno. Y la evidencia de ser hijo es que eres guiado por el Espíritu de Dios. Eso es clarísimo eso. Y la influencia del Espíritu Santo en esa guía, escúchame bien lo que te voy a decir, es algo constante a nuestra vida. No es esporádica, El Espíritu de Dios constantemente, toda nuestra vida nos está guiando, todo nuestro tiempo. Y es esa parte de la santificación, la guía del Espíritu Santo constantemente en nuestra vida. ¿En dónde ejerce esa guía? En el corazón, en la vida de los hijos de Dios. Nos capacita cada vez más y más para poder, escúchame bien, estar por encima del pecado, hermano. Esa es la guía del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, es pecado para nuestra vida. Y eso es algo bien claro, hermano. Quiero que lo vayas reflexionando. No, aquí Dios no nos da sugerencias. Dios no sugiere. Mira, si te nace, trata a tu esposa como vaso frágil. Si te nace, tú tranquilo. Si no te nace, como peltre, yo te doy chance. Al varón le dice: si te nace, sé cabeza. Pero si no te nace, anda de cabezón, no importa. Yo aquí estoy esperándote. Eso es a veces lo que pensamos que es Dios. No es así. Es una influencia constante, capacitadora a nuestra vida. Y lo que Él quiere es que estemos por encima del pecado. Eso es el principio del crecimiento. Vas a crecer no para ser visto, no para predicar, no para servir. Vas a crecer para estar por encima del pecado. Y cuando estés por encima del pecado, vas a poder tener la dirección del Espíritu Santo para tu vida. Mientras no estés por encima del pecado, vas a estar todo nublado. Bueno, iba a decir otra palabra, pero mejor me la hago. Bueno, sí la digo, todo atarantado para que entiendan. El pecado nos ataranta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y andamos todos perdidos. Es por acá y no, sí. Esa es la realidad. Mira, observa a la gente que no ha nacido de nuevo. Y yo ya está al grado que hasta el sentido común lo pierden. Hay cosas que son por sentido común. Un sentido común, estás en un restaurante, hay un silloncito donde están sentados y anda el niño ahí, como se va a caer, ¿no? Y la mamá platicando, ya, y de repente, ¡zas! No es sentido común que se va a dar uno, pero no hay autoridad de los padres. Y es así como hoy se vive. Entonces la influencia del Espíritu Santo hacia nuestra vida es constante, no es de carácter esporádica. Es uniforme, es constante. Porque el creyente es dirigido por el Espíritu de Dios. Pero aquí viene una parte bien importante sobre la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Más que ser una obra protectora, es una obra de corrección para nuestra vida. Mira, tú más que Dios te proteja, necesitas que Dios te corrija más. Aunque no digan amén.
que ya estabas orando, Señor, guárdame mis enemigos, Señor, ponles tu mano y apriétalo, Señor, te lo llevas tú, Señor, o te lo mando, ¿no? No, ¿sabes qué? Tienes que ser más corregido. Porque muchos de esos hombres que Dios te ha acercado para que te hagan mal, únicamente es el propósito de Dios de que madures, crezcas y dependas de Dios. Y entiendas y vivas en tu carne y en tu ser lo que significa orar por tus enemigos y bendecir a los que te maldicen. Y esta parte, lo que voy a hablar, tenemos que tomarlo con mucho cuidado. Una de las partes del Espíritu Santo, más de ser una guía, es una parte que nos controla. Pero voy a hacer claramente esto. No somos robots. ¿Qué quiere decir que más que ser una guía nos controla? Quiere decir que nos mantiene en el camino del Señor. Esa parte donde te va guiando, pero te va sometiendo el Señor. ¿Cuántos han experimentado esa parte donde Dios te guía, pero al mismo tiempo te aprieta? ¿Cuántos? A ver. Y los que no levantaron la mano, cuando les pase nos avisan. Que a todos les va a pasar. Una parte donde Dios te está guiando, está diciendo por aquí, pero te empieza a hacer estrecho el camino. Y ya sientes que vas a decir, Señor, ya no. Pero ¿por qué? Porque sigue el Señor viendo tu corazón, no viendo lo que haces. Y sabe que tu corazón necesita más estrechez, o sea, más calorcito al horno, para que me entiendas. Señor, es que ya, siento que ya. ¿Sabes que hay una parte bien importante de Dios? Una parte en donde nosotros no alcanzamos a ver lo que verdaderamente podemos hacer, y Él sí lo sabe. Él sí sabe qué podemos hacer, cuánto podemos resistir para hacer su propósito en nosotros. Porque nosotros a la primera decimos, Señor, ya bájale, ¿no? Ya. Y el Señor dice, no, todavía es un tiempo más. A veces estás en la prueba de 3 meses y parece que pasaste 3 años, ¿no? Y tú lo oras a Dios y te dice, no te faltan 3 meses, te faltan 10 años. Y no vas a estar en este lugar, todavía te voy a afligir más. Pero al final lo que Él quiere es producir en nosotros el querer como el hacer. Entonces el Espíritu Santo nos guía, pero también es una parte donde controla de esta manera soberana nuestras vidas. El Evangelio de Juan, capítulo 16, verso número 13. El Evangelio de Juan, capítulo 16, verso número 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán, que dice, de venir. Hay una parte donde nos está guiando, nos está controlando. O sea, quiero que me entiendas, la vida de nosotros es de tal dependencia que nos guía, pero nos tiene en ese camino. No va a dejar que andemos por allá y por acá. Y algo que voy a mencionar, que quiero que lo podamos en la gracia de Dios entender, es que el Espíritu Santo no sofoca, sino que ayuda y anima. ¿Cuántos dicen amén por eso? Aunque a veces sientes que ya no puedes. Y te lo pongo en una parte de la Biblia. Cuando llevaron al ciego de Jericó al Señor, ¿lo llevaron cargando o Él caminó? Él caminó. Y así es el Espíritu Santo. Aunque muchos piensan que Dios ya los apretó tanto que los tiene sofocados, no es verdad. ¿Sabes qué te sofoca? El pecado. El no conocer la voluntad de Dios a tu vida, sientes que te asfixias. Porque el Espíritu Santo no sofoca o reprime. El Espíritu Santo ayuda y anima en nuestro caminar. Él nos va a llevar hasta el fin de la meta que tenemos como hijos de Dios.
Pero al final, para llegar a la meta que tenemos cada uno como hijos de Dios, los que tienen que dar los pasos para caminar somos nosotros. El Espíritu Santo no nos va a llevar como transportados a un lugar. Él nos va a guiar, nos va a consolar, nos va a animar, nos va a meter en ese camino, pero el que tiene que hacer el esfuerzo para llegar y cumplir el propósito de Dios para nuestra vida somos nosotros, cada uno. Aquí es donde caminamos como hijos de Dios, cada uno. Cada quien camina. Todos andamos en el mismo camino, la verdad de Dios, su palabra. Pero cada uno va a dar ese esfuerzo. Hermano, yo quiero alentarte con esto. No debes de permitir que tu corazón desfallezca. Debes de fortalecerte en el Espíritu Santo, pero muévete del lugar en donde estás. La fortaleza del Espíritu Santo no es para que te quedes sentado. La fortaleza del Espíritu Santo a tu vida es para que te muevas, para que te guíes, para que empieces a dar lo que tienes que dar como hijo de Dios. Él es el que influye ese nuevo valor a nuestros corazones. Aun cuando el camino esté empinado, esté difícil, el que nos va a guiar, el que nos va a instruir, el que nos va a controlar es Él. Pero tenemos que movernos nosotros como hijos de Dios. Y esa es la parte donde nos cuesta más trabajo. Hacer lo que tenemos que hacer y no cuestionar, no preguntar. Si conoces la voluntad de Dios, hazlo. Y ya en el camino a lo mejor Dios te dice para qué fue. Pero a veces somos repreguntones con el Señor, ¿no? Señor, ¿y para qué? ¿Y cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? El Señor te dice más ve ya haz. Ay, Señor, pero si no me dices no voy. Pues no lo hagas. Y es algo que deben de entender muchos de los que están sirviendo. Y muchos de los que han votado el ministerio, hoy es el día de reflexión. Porque si has votado el llamado de Dios a tu vida, porque te sientes que te asfixias, es el pecado que está en ti. Porque el que te va a fortalecer con tu trabajo secular y con el llamado a la iglesia es el Espíritu de Dios. Pero tienes que hacerlo. No tienes ni que dejar de trabajar ni dejar de servir. Dios está en ámbito, en todas las cosas, girando de una manera. Dios es como un círculo perfecto. No tiene ni principio ni fin. Y Él está obrando en nuestra vida, Él nos fortalece, nos guía. Entonces tenemos que ir entendiendo todas esas partes de Dios. Y por último, ¿qué produce en todo este caminar del creyente el Espíritu Santo? El fruto. El fruto que es bien diverso en la vida del creyente. Podríamos decirlo que el fruto es como una hortaliza de muchas frutas, pero que es una sola hortaliza que da mucha fruta. Porque un árbol de papaya que da papaya. El árbol de manzanas que da manzanas. Pero que es el Espíritu Santo en nosotros, produce un fruto que es diverso. Por eso lo que Pablo dice cuando está hablando en Gálatas acerca del fruto, dice contra tales cosas, y habla de más, no, o sea, no da todos, contra tales cosas dice no hay ley. Y el creyente debe de producir lo que el Espíritu Santo está haciendo en él. Se tiene que ver. Se tiene que ver que eres creyente, se tiene que ver que eres creyente cuando hablas, cuando te conduces, cuando ves, cuando oyes, cuando es en todo tu ser. Y esa es la gracia en nosotros, que el Espíritu Santo hace que viene esa producción en la vida del creyente. Te lo digo de esta manera, la vida del creyente no es una vida estéril. Es una vida que produce el fruto de Dios, que Él produce en nosotros. Pero lo mismo, Él produce en nosotros no quiere decir que yo no haga nada. Yo tengo que hacer mi parte y tengo que depender la parte sobrenatural de Dios. Mira, te lo voy a poner en el mismo contexto y yo otra vez regreso a la misma raya. Para que tú crezcas espiritualmente tienes que venir a un estudio bíblico. ¿Quién tiene que caminar y subirse al metro y subirse a un pecero para llegar a este lugar? Y cuando te sientas aquí, ¿quién te va a abrir el entendimiento para que te caiga ese 20? ¡Pum! Pero quieren que vaya por ustedes. Lo clásico.
lo transmiten por internet. Mira, si fuera de Dios el plan de edificación de la iglesia por internet, a Moisés le hubiera mandado un mensaje de un WhatsApp: Moisés, ¿cómo estás? Le hubiera tomado al Señor una foto al azar, si ¿sabes qué? Mira, aquí está. Es personal, es cara a cara el discipulado en la iglesia. Pero no hay esa parte en el corazón de la gente hoy. Y quiero que lo reflexiones, hermano. Ayer platicaba con el pastor Edgar acerca de la reunión de varones, los mismos 6, 7 de cada viernes. Yo le decía: ¿sabes qué? Lo único que no podemos hacer es cancelar esa reunión. Así no venga nadie, nosotros como iglesia seguiremos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque cuando Él pida cuentas de todo eso, yo voy a rendirle nada más. Porque hasta donde yo veo en la Biblia, jamás Dios dice: manda por ellos y tráelos. Que dan ganas, pero no lo ven, entonces no lo hago. Pero es algo personal, La reunión de mujeres, 20, 30 mujeres. Ayer en el instituto básico no había más de 15 personas, cuando la lista llega a 50. Y es el mal constante. Hermano, nosotros no podemos guiarnos en nuestros propios pensamientos y no podemos guiarnos en nuestros propios caminos. Necesitamos la guía de Dios, que viene por la santificación, que viene por la palabra de Dios y que viene por hacer la palabra de Dios. Y Dios produce en nosotros ese querer como el hacer. Y espero que no estemos como el salmista, clamándole a Dios: Señor, ya no sé qué hacer, ayúdame. Porque Dios habla. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos anticipa lo que viene, hermano? ¿A ti te ha hablado Dios y te ha anticipado lo que viene? Y sin embargo, ahí vamos bien cabezones a hacer lo contrario, ¿no? Por fe. No. Ahora, la incredulidad de la ignorancia le decimos fe. Por fe. No tiene nada que ver. La fe es creer, pero también en otra parte de la Biblia la fe habla de conocimiento. ¿Cuál es tu fe? Pues mi fe es que el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre, caminó entre nosotros, fue muerto en la cruz en sustituto mío, fue llevado a la sepultura, al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Ya te di un ensayo de toda la Biblia, ¿no? Pues, ¿cuál es tu fe? Y si chocas con un testigo de Jehová o un mormón, pues te van a dar la tuya, hermano, porque si no sabes ni qué onda, te van a acabar convenciendo. Porque ellos, fíjate, ojalá la iglesia tuviera esa devoción que ellos tienen a sus propias doctrinas. Ahí los ves, allá en Acapulco los ves con corbata, con camisa blanca, con pantalón negro, en el rayo del sol, caminando. Porque cerca de Casa de Oración, Acapulco, en la esquina hay un templo mormón enorme. Enorme. Yo les digo: vamos a rentarlo, ¿no? Porque que nos den chance en la tarde y que ellos salgan en la mañana. Enorme. Y llega gente, hombres, mira, mujeres con vestidos largos, camisas largas, y salen con una visera, con sus cosas, y ahí van. El domingo, hace 8 días que estuve predicando el domingo, amaneció lloviendo. Hermano, llegaron 3 congregantes. Yo, ¿cómo? Es que cuando llueve no vienen. Le dijo, y le dije a la hermana: oiga, hermana, pero vienen en la tarde, ¿verdad? No, dice, ya no. Y me están escuchando allá. ¿Cómo es posible eso? Y eso es lo que hoy se vive. Y Dios poniendo, Dios proveyendo, y nosotros esperando que venga el ángel, el arcángel Gabriel, o venga un serafín, un querubín, y te agarre de aquí y te traiga. No es posible. Termino con esto. Vamos a Proverbios capítulo 3, verso número 5. Proverbios 3, verso número 5.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, ¿qué dice? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, antes de que leamos al verso 7, dile al que tienes al lado, te van a hablar a ti. Si está durmiendo, despiértalo, Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio. ¿Para qué, hermano? Para tus huesos. Ahora dile al que tienes al lado, ¿ya ves cómo te hablaron a ti? Hermano, yo quiero que entiendas esto. Es un privilegio, entiéndeme esto. Es un privilegio que tenemos hoy como hijos de Dios, poder orar, poder acercarnos. Es un privilegio oír la voz de Dios. Es un privilegio que hoy, antes de tomar una decisión, la más simple, te vayas a ese lugar tuyo con Dios y le digas, Padre, aquí traigo esto, no mi voluntad sino la tuya, espero, Señor. A veces ese lugar vas a salir con una respuesta, a veces no, pero entiende, esto es un privilegio. Mira, esto que te estoy diciendo, se lo compartes a alguien que no conoce de esto, te dice, ¿qué te metiste? Pero es un privilegio que tenemos el ser guiados por Dios. Y aún en esa misericordia que Él extiende a nuestra vida cuando nos equivocamos y no escuchamos y cometemos pecado, Él aún así nos habla otra vez y nos corrige y tiene la paciencia. Pero eso no quiere decir que como hijos hagamos lo que queramos. Hermano, la iglesia debe de aprender a hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Es de carácter personal. Y es un privilegio el que podamos entrar y dejar nuestras peticiones. Y Él hará conforme a su soberanía, conforme a su carácter, que es conforme a su voluntad. Pero a veces olvidamos esto, hermano. Olvidamos ser guiados por Dios, olvidamos suplicarle al Señor, Señor, no puedo hacer esto, no sé cómo hacerlo. A veces es tanta nuestra autodependencia, a veces es tanto nuestro egoísmo que pensamos que tenemos las soluciones. No es así. Y vamos a la Biblia y encontramos nuestras propias justificaciones. Créelo, hermano. Acabo de hablar con un hombre que me desanimó. Cuando me dijo eso, me desanimó. Me dijo lo siguiente: pastor, yo sé que estoy mal. Y yo sé que Dios me va a tratar y que me va a afligir. Y yo le dije, bueno, si sabes que estás mal y sabes que Dios te va a afligir y Dios te va a tratar, ¿por qué no te arrepientes? Lo único que hizo fue ponerse a llorar. Y ¿sabes qué te quiero decir? Que eres tan egoísta que tú como hombre, como padre de familia, no te estás dando cuenta que si Dios te va a afligir y Dios te va a tratar, estás implícita tu familia, tu esposa, tus hijos. Pero no hubo arrepentimiento. Hermano, nosotros no podemos tentar a Dios de esa manera. Porque hay cuántas cosas vas a hacer y sabes que Dios te va a afligir y dices, bueno, pues las hago, pues que Dios trate conmigo. Eso habla de una insensatez total en el corazón. Y no es así, hermano. ¿Por qué te quiero hacer esta reflexión? ¿Hasta qué punto Dios nos va a tratar? No lo sabemos. Porque el que conoce la verdadera raíz de nuestro corazón en lo que hay aquí dentro de perversión es Dios. Ni siquiera a veces nosotros mismos alcanzamos a ver lo que realmente tenemos dentro. Pero no podemos jugar de esa manera, hermano. Es algo lamentable cuando escuchas eso. Pero es un corazón que está lleno de egoísmo y no se quiere someter a la voluntad de Dios. Y te voy a decir por qué no se quiere someter a la voluntad de Dios: porque no la conoce. Y aunque seas hijo, el pecado te va a nublar, te va a entorpecer
Porque el Espíritu de Dios no se va a ir, pero lo vas a contristar. Y si no andas conforme al Espíritu, andas conforme a la carne. No hay más en la vida. No existen los cristianoides, mitad carnal, mitad espiritual. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Y aquí en la carne jamás vamos a hacer la voluntad de Dios. Jamás. Aunque parezca, aunque hagamos obras, aunque oremos 2 veces, aunque hagamos lo que queramos, no sirve. Lo que sirve es la voluntad de Dios. Y para esto tengo que vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de comunión, para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que someternos a eso. No andemos en nuestros propios conceptos, porque el pecado trae tanta aflicción que nos lleva inclusive hasta las partes del cuerpo. El Espíritu de Dios dice que es medicina para todos nosotros y es refrigerio para nuestras vidas. Aprendamos a hacer la voluntad de Dios, sometidos, hermanos, a su palabra y a su verdad. Y no seamos solamente oidores del Evangelio, seamos hacedores de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, es lámpara a nuestros pies, Señor, y es lumbrera a nuestro caminar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ti está todo consejo, toda sabiduría para nosotros, Señor. Tú has hablado a nuestras vidas, has mostrado tu verdad, Señor, a través de tu palabra. Y hoy es nuestro corazón, nuestro anhelo, hacer esta voluntad, Señor. Querer ser guiados por ti, Señor. Queremos someternos voluntariamente a tu verdad. Porque sí, Señor, el pecado nos asedia. Y cuando damos cavidad al pecado, Señor, lo sentimos aún en nuestro cuerpo. Pero cuando viene de ti, hay fortaleza. Tu gracia es algo indescriptible para nuestra vida, Señor. Porque aun cuando padecemos por tu voluntad de enfermedad, persecución, traiciones, viene tu Espíritu y nos consuela y nos alienta a seguir adelante. Y nos pones el querer como el hacer, Señor. Hoy queremos conocer tu voluntad. Hoy clamamos, Señor, guíanos. Ya no más mi mente, ya no más mi intelecto, ya no más mi razonamiento, Señor. Yo sé que tú traes ese renuevo a mi vida, porque tú has renovado todo mi ser, has renovado mi mente, has renovado mi conciencia que me atrae a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu verdad es esa lámpara a nuestros pies. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que nos amas. Y ese amor te manifiesta en que nos hablas. Y tú quieres que conozcamos tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor. Te amo, Cristo, te amo. Fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar,
escuchar. Gracias, Señor, por tu palabra.